Soy Floy y esta es mi nueva familia. Yo soy el jefe de esta casa. Es muy peligroso. El último es el más peligroso. Mira hasta el final. Huele rico, pero es un veneno para los perritos. El chocolate es peligroso para los perros porque contiene dos sustancias llamadas teobromina y cafeína. Los humanos las metabolizamos rápido, pero los perros no pueden eliminarlas bien de su organismo. Por eso, incluso una pequeña cantidad puede afectarles. Cuando un perro come chocolate, su sistema nervioso y su corazón se estimulan en exceso. Esto puede provocar vómitos, diarrea, temblores, mucha sed, respiración rápida, nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco e incluso convulsiones en casos graves puede causar fallo cardíaco o la muerte, especialmente en perros pequeños. El chocolate negro y el cacao puro son los más peligrosos, porque tienen mucha más teobromina que el chocolate con leche. Cuanto más pequeño es el perro, mayor el riesgo. Si un perro come chocolate, no hay que esperar a ver síntomas. Es importante llamar rápidamente al veterinario, porque actuar pronto puede salvarle la vida. Por eso, nunca debemos ofrecer chocolate a los perros ni dejarlo a su alcance, aunque parezca una cantidad pequeña. Por eso no debo comer chocolate. Y no solo el chocolate. Hay otros alimentos peligrosos para mí. Aunque parezcan sanas, las uvas pueden hacerme mucho daño. Mami, las uvas parecen una fruta sana para ti, pero para mí pueden ser muy peligrosas. Sí, Floy, aunque sean pequeñas, pueden dañar los riñones. Los riñones son los que limpian el sangre y ayudan al cuerpo a funcionar bien. Mami, si dejo de orinar, me siento débil, vomito o no quiero. Comer puede significar que algo grave está pasando dentro de mí. Floy, lo peor es que a veces basta con muy pocas uvas y ni siquiera se sabe por qué algunos perros se enferman tan rápido. Por eso, si algún día su perro coma una por accidente, no esperes a ver si pasa. Llevar al veterinario enseguida. Mami, las veces crees que me das algo saludable, pero para mí puede ser muy peligroso. Yo solo quiero estar contigo muchos años, por eso tiene que tener mucho cuidado. Hay algo más en tu cocina que también me hace daño. No solo las uvas. La cebolla, el ajo y otros alimentos de la misma familia contienen sustancias llamadas tiosulfatos. Estas sustancias son inofensivas para los humanos, pero los perros no pueden procesarlas correctamente. Cuando un perro come cebolla, estos compuestos dañan sus glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar el oxígeno por el cuerpo. Este daño provoca una enfermedad llamada anemia hemolítica. El problema puede no aparecer inmediatamente. A veces los síntomas tardan varios días en notarse. El perro puede mostrarse débil, cansado, sin apetito, con encías pálidas, respiración acelerada o incluso desmayo. Incluso pequeñas cantidades repetidas, como restos de comida, sopas, guisos o alimentos condimentados, pueden ser peligrosas. Por eso nunca debemos dar a los perros comida preparada para humanos si contiene cebolla o ajo. Si un perro ha ingerido cebolla, es importante acudir al veterinario lo antes posible para evitar complicaciones graves. Aunque huela rico para ti, mami, para mí puede ser muy peligroso. No todo lo saludable para ti es saludable para mí. El aguacate te hace bien a ti, pero a mí puede hacerme daño. El aguacate contiene una sustancia llamada persina. Esta sustancia es segura para las personas, pero los perros pueden ser sensibles a ella. Cuando un perro come aguacate, puede presentar vómitos, diarrea y malestar digestivo. Además, la parte más peligrosa es el hueso, ya que puede provocar asfixia o una obstrucción intestinal si el perro lo traga. Aunque pequeñas cantidades de pulpa no siempre provocan una intoxicación grave, nunca es recomendable ofrecérselo a un perro. El riesgo principal no solo es la intoxicación, sino también el atragantamiento y la necesidad de cirugía si el hueso queda atascado. Por eso, nunca debemos compartir aguacate ni dejar el hueso al alcance de nuestras mascotas. Si se me cae al suelo, quítamelo rápido, por favor.
crees que sí puedo comerlo? Porque no es chocolate ni fruta. La masa de pan sin cocinar contiene levadura activa. Cuando un perro la come, la masa sigue fermentando dentro del estómago. Esto provoca que se expanda como un globo. El estómago se llena de gas, causa dolor intenso y puede torcerse, lo que se considera una urgencia veterinaria grave. Además, durante la fermentación se produce alcohol dentro del estómago del perro, lo que puede provocar intoxicación etílica, debilidad, desorientación, dificultad para respirar e incluso coma. Por eso, nunca se debe dejar masa de pan cruda al alcance de los perros. Y aunque el pan ya esté cocido, tampoco es buena idea darme tu desayuno. El pan cocido no es tóxico para los perros, pero no es un alimento adecuado para ellos. Aporta muchas calorías y casi ningún nutriente útil para su organismo. Cuando un perro come pan frecuentemente, puede ganar peso con facilidad, y el sobrepeso en perros pequeños afecta a las articulaciones, al corazón y a la respiración. Además, muchos perros reciben pan acompañado de embutidos, jamón o queso. Estos alimentos contienen demasiada sal y grasa para un perro. El exceso de sal puede provocar deshidratación y problemas renales, y la grasa puede causar pancreatitis, una enfermedad muy dolorosa y peligrosa. Por eso, aunque parezca un gesto de cariño, compartir el desayuno humano con un perro puede perjudicar su salud a largo plazo. Si quieres darme algo, mejor dame un premio para perros. Esto sí que nunca debes darme. Aunque sea solo un poquito, puede ser muy peligroso para mí. El alcohol es muy tóxico para los perros. Incluso en cantidades muy pequeñas, el cuerpo de un perro es mucho más pequeño que el de una persona y su hígado no puede procesarlo correctamente. Aunque solo lama un poco de cerveza, vino, cava, licores, puede sufrir una intoxicación grave. ¿Qué le pasa a un perro si bebe alcohol? Floyd, el alcohol afecta directamente al cerebro y al sistema nervioso del perro. Primero parecen graciosos, pero en realidad es peligroso. Los síntomas empiezan rápido: mareo, caminar torcido, desorientación, vómitos, temblors, mucha salivación. Mami, ¿después puede empeorar? Sí, Floyd, bajada de temperatura corporal, respiración lenta, debilidad extrema, desmayo, convulsiones. En casos graves, puede provocar paro respiratorio y muerte. Lo más peligroso, muchísima gente cree, solo fue un lametazo, solo probó un poquito. Pero para un perro pequeño como Floyd, una cantidad mínima puede ser suficiente para intoxicarlo. Mami, ¿qué hacer si un perro bebe alcohol? Floyd no puede esperar, no puede dejarlo dormir, no puede darle comida ni leche. Hay que llamar al veterinario inmediatamente o acudir a urgencias. El alcohol se absorbe muy rápido y cuanto antes se actúe, más posibilidades hay de salvarlo. Yo solo bebo agua y después paseo. El alcohol no es para perritos. Aunque parezca mentira, los huesos cocidos son de lo más peligroso para nosotros. Se rompen en trozos muy afilados dentro de nuestra barriga. Los huesos cocidos, especialmente los de pollo, se vuelven duros y quebradizos al cocinarse. Cuando un perro los mastica, no se doblan como los huesos. Crudos, se astillan. Esas astillas funcionan como cuchillas dentro del cuerpo. Pueden provocar heridas en la boca, cortes en la lengua, perforación del esófago, bloqueo intestinal, hemorragias internas. Muchos perros terminan en cirugía de urgencia. El mayor peligro ocurre después de comidas familiares, barbacoas o cuando alguien le da al perro un huesito pensando que es un premio. Un hueso cocido no es un regalo, es un riesgo para los perros. Algunos frutos secos pueden enfermarnos muy rápido, especialmente las nueces de macadamia. Nos provocan debilidad, vómitos y no podemos ni caminar. Mami, ¿por qué las nueces son peligrosas para los perros?
Floyd, no todos los frutos secos son iguales, pero varios pueden ser peligrosos para los perros, especialmente las nueces de macadamia. En las personas son un snack saludable, pero en los perros su organismo no puede tolerarlas correctamente. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar problemas importantes, sobre todo en perros pequeños. ¿Qué le ocurre al perro? Después de comer nueces, los síntomas pueden aparecer entre 3 y 12 horas. Los más frecuentes son debilidad repentina, dificultad para caminar, patas traseras flojas, temblors, vómitos, fever, dolor abdominal. Muchos perros parecen como si estuvieran borrachos o muy cansados. En algunos casos, ni siquiera pueden levantarse. ¿Qué hacer si mi perro come nueces? No esperar a que se le pase. Hay que contactar con un veterinario cuanto antes. Aunque a veces los síntomas parecen leves al inicio, pueden empeorar. Cuanto antes se atienda, más rápida será la recuperación. Mami, si se te cae algo al suelo, mejor recógelo rápido. No todo lo que comes tú es bueno para mí. Y ahora, llegamos al último, el que muchas personas no consideran tan grave, pero puede ser extremadamente peligroso para los perros. Los caramelos y dulces tampoco puedo comer. Tienen azúcar y muchas veces un ingrediente llamado xilitol. Y eso puede matarnos muy rápido, aunque sea un pedacito. Para nosotros es muy peligroso. El problema de los dulces no es solo el azúcar. Muchos caramelos, chicles, galletas y productos sin azúcar contienen xilitol, un edulcorante muy común para humanos, pero extremadamente tóxico para los perros. Cuando un perro lo come, su cuerpo libera insulina de forma muy rápida y provoca una bajada brusca de azúcar en sangre, hipoglucemia. Esto puede ocurrir en menos de 30 minutos. Los síntomas empiezan con debilidad, temblores, vómitos, desorientación, caídas. Después pueden aparecer convulsiones, daño hepático grave e incluso la muerte si no se actúa rápido. Lo más peligroso es que una cantidad muy pequeña ya puede afectar especialmente en perros pequeños como Floyd. Por eso, nunca debemos dar chicles, caramelos, galletas dulces, bollería ni restos de postres. Si un perro come dulces o chicle, hay que ir inmediatamente al veterinario. Espero que este video sirva para que todos tengamos más cuidado con lo que damos a nuestros perros. Si este video te ayudó, suscríbete para más consejos de Floyd. Si te gustó el video, deja un like y dime en los comentarios si ¿conocías estos alimentos peligrosos?